Sabe que la vida cristiana, su valor realmente radica en la presencia del Señor en ti, el que Él esté a tu lado. Si no, estaríamos en una religión moralmente bastante buena, pero la mayoría de las religiones de este mundo, todas hablan de paz, de amor, de ser buenos, de ayudar al prójimo, ¿verdad? Salvo los radicales y ya religiones puramente demoníacas que atacan y matan a otros seres, ¿verdad?, en base a su creencia. Pero lo que le da verdaderamente valor al cristianismo es que Cristo esté contigo. Amén. Todo lo demás es fruto de esa presencia. Por eso nuestra adoración y nuestra alabanza tiene recompensa y experimentamos bendiciones. Yo quiero dejarte un par de títulos en esta mañana para que cojas el mejor. Yo ya tengo el mío de hace bastantes días cuando en una situación, meditando en la palabra del Señor y en mi vida, me vino este texto, ¿verdad?, como de fuego. Es parte de un texto que vamos a buscar ahora rápidamente. Pero lo tengo como título y además ya lo tengo como un lema. Seguramente que cuando lo diga alguno va a saber incluso en qué libro está. Dice, pero el Señor estuvo. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo el Señor? El que ha dicho conmigo se acerca. A mi lado. Amén. No el Señor estuvo en la boda de Caná, que estuvo, ¿no? Estuvo andando sobre las aguas, estuvo. En este caso dice el texto, pero el Señor estuvo a mi lado. Y yo espero que tú y yo, cuando afrontemos las peores situaciones de nuestra vida, después vamos a hablar del día malo, que también la Biblia habla del día malo. Pues cuando tú y yo afrontemos, y hay más de uno, habrá más de uno. Yo ya he pasado unos cuantos, pero yo ya tengo anotado en mi vida el peor día de mi vida. Te podría decir el día, el mes y el año, pero no fue solamente un día, fueron bastantes días. Pero que yo pueda decir, pero el Señor estuvo a mi lado. Y añade, y tapó la boca del león. También puede servir esta expresión, ¿quién está a mi lado? Porque hablaremos también a lo largo de esta meditación de la importancia de que haya personas adecuadas a nuestro lado. Y que a su vez nosotros sepamos estar al lado de los necesitados. Si vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo, encontraremos este texto. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y mientras meditaba en este pasaje, y dándole vueltas a la cabeza, no así, sino al pensamiento, me vino algo curioso. Hemos invadido, cada vez que leemos esta carta y otras más, estamos invadiendo la privacidad y la vida privada del que recibió la carta y de quien la escribió. Sabemos que si tú encuentras en el buzón de tu casa una carta que no va dirigida a ti, sino al vecino de arriba, al de abajo, ¿verdad?, o incluso a alguien que cohabite contigo, tú no debes abrirla, ¿verdad?, ni debes leerla. Es más,
legalmente se incurre en un delito el penetrar e invadir la privacidad de las personas. Sin embargo, mira lo que el Espíritu Santo ha permitido. Que cartas privadas, tanto del apóstol Pablo como del apóstol Juan, hoy nosotros podamos leerlas. ¿Qué hubiera opinado Timoteo de que en todas las iglesias se hubiese leído la carta que Pablo le escribió? O que Pablo, que no había dicho, como en otras epístolas, quiero que todo esto sea leído en todas las iglesias, sino que él se la envió a alguien personal. Así que eso fue un pensamiento que me vino a la mente y comparto con vosotros. Cómo el Señor ha permitido y permite que tú y yo entremos hoy en asuntos privados donde hombres, en este caso Pablo, abre su corazón a personas que ama. Porque tú y yo podemos sentirnos en la misma situación y podemos sacar tremendas enseñanzas. Capítulo 4 dice en el versículo 16. En mi primera defensa, escribe Pablo, es una carta que el apóstol Pablo está dirigiendo a su discípulo Timoteo. Y ya cuando está terminando la carta, o la epístola que se llama, le dice, veremos algunas cosas más que le ha dicho en esa carta. Pero mira con qué intimidad habla y muestra una situación personal que yo estimo que le produjo dolor o asombro o no hubiera esperado pasar por aquello. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. ¿Quiénes son esos ninguno? Pues serían discípulos o compañeros o miembros de la iglesia o del entorno en el cual él se encontraba. ¿Y de qué defensa habla? Se entiende que fue dentro del segundo encarcelamiento, cuando tuvo de nuevo que enfrentarse al tribunal de Roma, en base a su fe y a su predicación. Y igual que hoy sucede, en muchos juicios, pues la persona podía tener derecho a que alguien hablase bien de él, o al menos saber que en el entorno, si era un juicio público, si se permitía que hubiera personas allí, él podía mirar y decir, ahí están estas personas, y solamente el verlos ya te infundían ánimo. El acompañamiento. Pero aquí Pablo dice que en ese primer encuentro con el juicio al que estaba siendo sometido, dice, ninguno estuvo a mi lado. Pero no se queda en esa expresión, sino que todos, ¿qué? Me desampararon. ¿Es abrir o no abrir el corazón eso? Se sintió desamparado. Es muy duro enfrentarse a situaciones terribles, situaciones de gran dolor, de consecuencias quizás malas, y no sentir amparo, ni una presencia de alguien que se esté en ese momento solidarizándose o diciendo, aquí estoy, Pablo, aquí estoy, ánimo, no, sin decirlo, pero su sola presencia, ánimo, resiste, el Señor está contigo. Pero él mira y no ve a nadie. Se siente desamparado. ¿Tú alguna vez te has sentido desamparado?
¿No has encontrado amparo a tu alrededor? ¿Ni hombro donde llorar? ¿Ni brazos que te abracen? ¿Ni mirada, verdad, que te anime? Yo creo que la mayoría podemos decir que hemos experimentado algo de eso a lo largo de nuestra vida. Pero añade inmediatamente, no les sea tomado en cuenta. Aleluya. No, es que no, mira, yo esperaba de esta persona, pensé, hay que ver, mi hijo, mi hija, mi marido, el vecino, el otro, me dejaron, es una expresión gaditana, me dejaron tirado, ¿no? No, él inmediatamente dice, no les sea tenido en cuenta. Porque él entiende y uno comprende que hay situaciones en la vida que realmente las vamos a pasar solos o nos vamos a sentir muy solos. Pero lo importante es lo que a continuación dice. Pero el Señor estuvo a mi lado. Aleluya. Aleluya. ¿Pero dónde estaba el Señor, Pablo? ¿Estaba visible? ¿Estaba tangible? ¿Lo veían los jueces? ¿Lo veían los acusadores? ¿Lo veía el resto del público? ¿Dónde estaba el Señor? Él podía decir, pero el Señor estaba a mi lado. Porque mi fe, mi fortaleza, mi seguridad no fueron quebrantadas. Y pudo afrontar ese juicio. Y se deduce por la carta que no pasado mucho tiempo, Pablo fue ejecutado. Y según se supone, murió decapitado porque era ciudadano romano. Pero dice, pero el Señor estuvo a mi lado y ¿qué? Y me dio ¿qué? Fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Es decir, que en medio de todo ese momento malo, difícil, donde cualquiera estaría ya temblando y estaríamos ya diciendo, ya de aquí no salgo, ya se acabó todo, recibió fuerzas para seguir siendo un testigo de Jesús. Y que todos los gentiles oyesen. Y dice, así fui librado de la boca, ¿de quién? Del león. No creo que en este caso él estuviera hablando del león físico, donde muchos creyentes fueron devorados por las fieras en Roma, puesto que él sabía que como ciudadano romano probablemente, como además se entiende que pudo haber sido así, él no murió devorado por las fieras. Algunos piensan que pudo hacer una simbología del diablo. Porque en los peores momentos de tu vida, quien sí seguramente va a hacerte una visita es el demonio o los demonios. Yo puedo dar y testificar de que eso es una realidad. En el peor momento de mi vida, sí me hizo una visita un mal espíritu. No voy a decir que fuera Satanás porque ni lo vi, pero un mal espíritu sí que me visitó. Para quebrantar mi fe, para hacerme dudar, para decirme todo se acabó y esto cómo puede ser. Pero el Señor estuvo a mi lado y me libró de la boca del león. Aleluya. Y mira, él habla todavía de futuro y de proyección. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nunca demos por perdida la guerra, hermano. Alguna batalla que otra, podemos decir, me dieron fuerte.
Incluso la Biblia habla de que pudimos hasta caer al suelo, comer polvo, pero inmediatamente dice que somos levantados y puestos sobre nuestros pies para seguir en la batalla. Porque la Biblia dice que la última batalla que tendremos que vencer es contra la muerte. Y la venceremos, aleluya. Porque la muerte y la muerte eterna no podrá con nosotros. Batallaremos hasta el último segundo en este planeta. Y no nos iremos de aquí hasta que hayamos cumplido el propósito del Señor. Porque mi vida depende del Señor. Mi salud depende del Señor. Los años que vaya a vivir dependen del Señor. Y yo sé que mientras aliente vida, mientras responda la cabeza, ya las piernas comienzan a decirme que estamos aquí, el Señor tiene un propósito conmigo. Amén. Cumpliré o cumpliremos lo que el Señor tiene determinado. Y Pablo, en su conversión, el propio Señor le dijo a Ananías, le reveló todo el propósito que Dios tenía con su apóstol. Que era necesario que padeciese mucho, pero que predicase delante de reyes y gobernadores y llevase la palabra al mundo gentil. Si leéis los sufrimientos de Pablo, cualquiera hubiera muerto nada más que con 3 o 4 que pasó. Fue apedreado, fue azotado, tuvo naufragios, fue picado por serpientes mortales, encarcelamiento, frío, desnudez, traiciones, gente que iba para matarlo. Luego, en 2 o 3 de aquel relato que él hace, pudo haber muerto perfectamente. Pero hasta que el Señor no permitió, él estuvo adelante. Así que esa es nuestra confianza. Mientras estamos aquí hoy, estamos en el propósito del Señor. Y por muy duro que venga lo que venga, y hoy hemos oído una palabra de advertencia. El mundo está entrando en una convulsión que no sabemos por dónde va a salir esto. Hoy lo vemos a miles de kilómetros, ¿verdad? Las guerras, los sufrimientos, los terremotos, las cositas, y estamos como en una burbuja. Pero esa burbuja se puede pinchar en cualquier momento. Así que estemos preparados para los días malos. Amén. Estemos preparados, hermano. Porque además vendrán. Y vamos a hablar de la necesidad de tener, por supuesto, al Señor a nuestro lado, pero también de tener buenos acompañantes. A mí, en cierta manera, me da tristeza y me pongo en cómo estaría el apóstol cuando tuvo que manifestar en confianza, porque él no se lo decía a cualquiera, ya tenía que tener confianza con Timoteo para abrirle de esa manera su corazón. Me sentí desamparado, porque era tan humano como tú y como yo. Lo que vemos es, dentro de ese desamparo humano, cómo tenía el amparo de Dios. ¿Sabe? En Génesis, si vamos al principio de la creación, cuando Dios crea primeramente el ser humano con sexo masculino, dice que Dios, quizás hablando de una manera simbólica o en lenguaje simbólico, no encontró dentro de toda la creación ninguna criatura que pudiera acompañar de alguna manera a ese ser que había creado. Y dice la palabra en Génesis 2:18
No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Y vemos, ¿verdad?, cómo es creada Eva. Y cómo Adán, en este caso, se siente, se goza, se alegra. Esto es ahora hueso de mis huesos y sangre y carne de mi carne, ¿verdad? Y dice que se unen y para que fueran una sola entidad o unidad, ¿verdad? El Salmo 23, solamente 2 textos para que veamos la importancia del acompañamiento. ¿Quién no ha leído el Salmo 23? A ver. Primero alguno dirá, ¿y cuál es el Salmo 23? ¿No? Creo que el Salmo 23, todo el mundo dice, Jehová es mi pastor, ¿no? Es de los salmos que normalmente se identifican rápidamente. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Valle de sombra de muerte. Algunos estudiosos de este salmo que habla del pastoreo, ¿verdad? De un pastor que lleva su rebaño, pues habla en que los rebaños, tanto como pasa en España, pero también en lo que es Israel, había momentos que las ovejas tenían que ir de un sitio para otro buscando las aguas y los pastos. Y a veces tenían que atravesar lo que nosotros llamamos desfiladeros o valles muy angostos. No solamente de paredes verticales donde la luz no entraba, sino que había muchas piedras y muchos inconvenientes para el caminar. Bueno, puede ser una interpretación para que tu imaginación te pueda ayudar. Y claro, eso infunde temor. Los ruidos, las piedras que caen, ciertas cosas, ¿verdad? Siempre los sitios cerrados no son los mejores para uno, prefiere los lugares abiertos, ¿verdad? Los sitios plácidos y tranquilos. Pero dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Yo no sé cuántos valles tenebrosos habrás pasado o estés pasando, o puede que en algún momento tengas que pasar. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y versículo 20. ¿Cómo termina Mateo su evangelio? Cuando Jesús se despide físicamente de los discípulos y está a punto de subir a los cielos, desaparecer de su presencia, les da las instrucciones de que sean propagadores del evangelio, que hagan discípulos, que extiendan su palabra a toda nación, a todo pueblo, a toda criatura. Y les dice, enseñándoles, a los que crean, que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, los domingos por la tarde. Todos los días del verano. Todos los días que no llueva. No. Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la pregunta es, ¿quién está con nosotros hoy? ¿Tú crees esta palabra, hermano? Bueno, ¿tú estás viendo a Jesús ahora mismo? ¿Qué aspecto tiene? ¿Lo ves? Yo
físicamente no veo. ¿No está hablando y reforzando la venida del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, el que está a tu lado. Sabemos que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. La Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero la presencia de Jesús es real en la persona del Espíritu Santo. Estará con vosotros y en vosotros. Está en nuestro medio y está contigo individualmente. Y yo creo esa promesa. Hablando de nuevo, para adquirir más conocimiento que seguro que todos tenéis, esta carta segunda de Timoteo es la tercera carta que se suelen llamar pastorales. Están las dos de Timoteo y la de Tito. Como digo, son cartas dirigidas a personas, a discípulos, a compañeros en la predicación y la extensión del Evangelio, y algunos de ellos, o los dos, que tendrían que asumir funciones de liderazgo pastorales. Y si las leéis, son muy, muy interesantes y muy necesarias, porque les advierte de la situación del entorno que están viviendo, de doctrinas falsas que se están ya introduciendo, de personas peligrosas que se introducen en la iglesia y de cómo deben comportarse ellos y de cómo deben de formar y enseñar a aquellos que vendrían después de su vida. Carta escrita, se supone, en el año 64 después de Cristo y desde la ciudad de Roma. Hay un deseo tan humano de Pablo como que Timoteo vaya a visitarle. Ven pronto a verme. Tráeme el capote. Las prisiones no tenían calefacción. Tráeme los libros, los pergaminos, tráeme el capote, pero sobre todo, ven a verme. Solo Lucas me acompaña. Y le habla de gente dañina, que le han hecho daño, que se guarde de ellos y que incluso le traicionaron. Se abre humanamente a sus discípulos. Eso nos debe dar confianza, hermano, de que somos lo que somos. Amén. A mí a veces, y lo digo con mucho cariño y respeto, y yo tengo que agradecer a Dios que tengo a mi lado muy buena gente y que en los peores momentos he recibido llamadas de teléfono, visitas y acompañamiento. Pero a veces uno recibe frases como: sé fuerte, el Señor es tu fortaleza. Amén, amén. Todo lo puede en Cristo que te fortalece. Pero me entran ganas de decirle: pero es que ahora estoy hecho polvo. Estoy seguro que me vendrán, pero ahora mismo estoy hecho polvo. No soy ese superhombre, no eres esa supermujer que ante los graves problemas de la vida tú inmediatamente te pones a cantar coritos y a proclamar, por lo menos yo, si tú lo eres, perdona que te haya dicho algo.
Pero ¿quién de nosotros no ha dicho hasta aquí llegué? O al menos el único que me puede sacar de esta situación es el Señor. Aquí no hay nada ni nadie que pueda traerme la solución. Los seres humanos, y me vuelvo ahora a Génesis, hemos sido creados para estar acompañados. ¿Lo crees? Si no hubiera existido solamente Adán, y no sé, los otros seres hubieran salido también del barro, que Dios hubiera estado soplando y soplando, o Adán soplando en el barro, no sabemos. Pero el ser humano es un ser sociable. Creados para vivir con otros seres humanos y llegar al momento de encontrar esa compañía súper cercana, que para una mujer es un hombre y para un hombre es una mujer. Está súper estudiado que la soledad no es sana ni conveniente y conduce a enfermedades e incluso diríamos a la locura. ¿Estáis de acuerdo? He oído un amén por ahí perdido, pero bueno, por lo menos había uno. ¿Sabéis que hay hoy asociaciones, llamémosle ONGs o fundaciones, cuya motivación es acompañar principalmente a hombres y mujeres de edad, ancianos, que viven solos en sus casas? Algunos son gente que son pagados, bien sea por la propia persona o por sus familiares o por la sociedad, pero otros son voluntarios, que todos los días a ciertas horas cogen su teléfono, llaman. Ay, Antoñita, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la noche? ¿Te tomaste las pastillitas? ¿Te has hecho el desayuno? ¿Te duelen las piernas? Cuéntame. Y esa persona está esperando esa llamada todos los días. Y siempre habla y agradece de que alguien se acuerda de ella. Y está pendiente de sus necesidades. ¿Cuántos padres, yo no quiero herir a nadie si es su caso, de verdad, cuántos padres no se sienten abandonados de sus hijos? Mi hijo ni me llama, mi hija ni se preocupa de mí. No sabe si he comido, si no he comido, si estoy sano, si estoy enfermo, si tengo, si no tengo. Y pasan los días, los meses y los años. Y ese padre y esa madre, o ese hijo, o esa hija, o ese hermano, o esa hermana, o ese pariente, dice, estoy desamparado. Bueno, yo quiero entrar en situaciones, porque la palabra de Dios entra en situaciones reales. Porque estoy hablando del desamparo. Estoy hablando de la soledad. Y nosotros nos necesitamos unos a otros, amén. A veces, y yo soy de ese tipo de persona, buscamos la soledad, ¿vale? Hay momentos donde yo quiero estar solo y me voy a la playa, me voy al monte, me pongo a caminar, porque es bueno y la palabra de Dios nos dice que meditemos y pensemos y reflexionemos y necesitamos poner en orden muchas cosas de nuestra vida. No es que la soledad buscada o con un propósito sea mala, porque a veces necesitamos, ¿verdad?, vivir nuestra realidad.
Pero la soledad de vida no es lo mejor, ni lo más aconsejable. Nosotros fuimos creados para tener compañía primero con Dios y después con otros seres humanos. Me gusta mucho ese pasaje que dice antes de la caída de la humanidad, que a la caída de la tarde Dios iba al paraíso a hablar con Adán y Eva. A lo mejor le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? ¿Han comido los animalitos? ¿Qué? ¿Cómo os encontráis? Por eso cuando pecaron, huyeron y se escondieron de la presencia de Dios. ¿Creéis que Jesús buscaba la comunión con las personas o no? Jesús se aislaba y a veces decía, ¿dónde está el Señor? En el monte. Cuando todos dormían, Jesús se iba a orar al Padre. Jesús buscaba la intimidad con Dios y la soledad y que nadie le interfiriese. Pero él buscaba la relación cercana con los discípulos. ¿No habéis podido velar conmigo ni una hora? Cuando más necesitaba Jesús la compañía de sus discípulos en Getsemaní, lo dejamos solo. Tuvieron que venir ángeles para confortarle. Pero ahí no quedó todo. Cuando Jesús cargó con nuestros pecados, con nuestros delitos, con nuestras rebeliones, por todo aquello que nos llevaría al infierno, y en ese momento cargó y todo el pecado de la humanidad fue sobre él, se interpreta que en ese momento se rompió la comunión o él sintió, ¿verdad?, esa ruptura de lo que es el peso del pecado con Dios el Padre. Y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que Jesús sabe lo que es sentirse abandonado. Amén. Lo sabe. No, Jesús no. Él no sabe lo que es el día malo. Él no sabe lo que yo estoy pasando. Él no sabe lo que... No, él era Dios. Él pasó todo. Así que si tú te has sentido algún día o has pensado que Dios te ha abandonado, Jesús se sintió abandonado también. Lo que pasa es que él recuperó inmediatamente y pudo decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Te quiero dar unos consejos, no yo. No me siento consejero, pero sí consejos sacados de la Escritura. Te voy a hablar de personas. Me atrevo a decirte, ten tu familia a tu lado. ¿Sí o no? No le tengas en cuenta. Procura, si tus relaciones familiares están rotas, son difíciles, haz todo esfuerzo por tener tu familia a tu lado. Tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus parientes. Procura tener la mejor relación familiar. Amar y cuidar de padres, de hijos, de esposos, de esposas, de hermanos, de parientes, de hermanos en la fe. A veces hay creyentes que pasan los años y los años y no es capaz de decir ni dos nombres de miembros de su iglesia. Y cuya relación con los miembros de la iglesia es como la cerveza, 0,0. Es una pérdida. Es triste.
No podrás tener relaciones con todo el mundo porque hay muchos factores que pueden intervenir. Pero yo te diría, rodéate de buenos hermanos en la fe. Que te llamen y que tú les llames. Y que cuando llegue el día malo, encuentres hermanos a tu lado. Y tú estés al lado de los que puedan estar pasándolo. Ten amistades sanas. Hombres y mujeres santos, de buen testimonio, de buen carácter, que te provoquen y te animen a hacer la voluntad del Señor. Amén. Mira, cuando yo fui trasladado a mi primer puesto de trabajo, ya fijo, yo estuve 6 meses trabajando en Cádiz hasta que fui trasladado al puesto fijo, pues fui a una de las ciudades más lejanas que hay de Cádiz, a Gerona. Y lo primero que hice cuando llegué a aquella ciudad fue buscar qué iglesia había allí. Prácticamente no había. ¿Y sabéis lo que pasó? Y entiéndanme, en la congregación que había, cuando me acerqué con 22 años, 23, pues no voy a decir que me echaran, por supuesto, pero no recibí, no sé, y digo, no les ha tenido en cuenta, entenderme, hermano. Pero vi aquello como una reunión por la tarde, nos vemos aquí, charlamos, ven, adiós, hasta cuando sea. Y no encontré nadie que me dijera de quién eres, de dónde vienes, qué te pasa. Mira, te invito a un café, eres bienvenido. Allí todo muy ceremonial, muy serio, muy así. Y yo digo, estoy a 1200 kilómetros de mi casa. Aquí una ciudad nueva para mí, sin amistades, sin internet, sin teléfono móvil. Y busqué una congregación cuyo pastor en aquel momento fue el pastor con el que yo me convertí, que tenía su iglesia en Barcelona, a unos 100 y pico de kilómetros de Gerona. Y cuando pude comprarme el coche, me faltaba tiempo para ir a la iglesia. El pastor me invitaba a comer, los jóvenes salían conmigo. Encontraba que por lo menos una vez a la semana estaba en el ambiente del Señor. Así que yo sé lo que es la necesidad y la búsqueda de estar en comunión con el pueblo de Dios. A lo mejor tú lo tienes hoy, pero parece o pudiera parecer que no la necesitas. Pero es necesaria. La palabra dice, no dejéis de congregaros. Pero cuando habla de congregaros no dice solamente de ir al culto del domingo y hasta el domingo que viene, sino de koinonía, que es comunión. Amén. Isaías 40, este texto creo que se leyó no hace muchos días. 40, 28, 31, porque vamos ya al final y estamos llegando al final un poquito de la exposición, que es el día malo. Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Claro,
Eso lo decimos los mayores para consolarnos, ¿no? También los jóvenes se cansan, pero es que yo estoy cansado todo el día. Ellos porque se han jugado un partido de 7 horas de fútbol. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, amén, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa es necesario que la grabemos bien en nuestro corazón. Porque en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y versículo 13, hablando de circunstancias difíciles, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cuándo? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cuál es el día malo? Puede ser el día que ya tú dices, me muero. ya yo sé que estoy a las puertas. Bueno, no sabemos. Yo todavía no me he muerto, no te lo puedo decir. Pero sí, también habla la Biblia del día nublado. El día de la prueba. El día del conflicto. ¿Qué es de ti y de mí cuando llega el día malo? ¿Qué pasa? ¿Sabe que aún teniendo a nuestro lado la familia como yo la he tenido, buenos amigos, pastores, siervos de Dios, amigos naturales, aún en ese día malo, yo no encontraba ni las fuerzas ni el consuelo, sí, me sentía de esa manera porque peor hubiera sido pasarlo solo, completamente solo, por supuesto. Pero en ese momento, ese hilo de fe que te queda dice, pero Señor, tú estás a mi lado. Y te agarras, si quieres de una manera poética, al manto del Señor, como aquella mujer, agarra el manto, o le agarra de los pies, o dice, yo no te dejaré, como aquel que se abrazaba al altar, o aquel que se tiró a los pies de Cristo, y yo, o Moisés cuando dijo, no nos saque de aquí si tu presencia no va con nosotros. Es decir, te agarras a Él desesperadamente y dices, Señor, eres el único que me puede sostener. El único que puede tapar la boca del león. Ponte de pie, hermano. El Señor, en el Evangelio de San Juan, dice también, cuando Él ya anunciaba que se iba a ir, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a ir a prepararos morada a vosotros. Dice, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Aleluya. Yo sé que el Señor hoy es mi fortaleza. Me ha sacado de días grises, nublados y muy malos. Eso me da fe para saber que cuando de nuevo vengan, si es que van a venir, días malos, momentos terribles, donde yo pueda sentirme en ese momento solo, desamparado, mirando a la derecha, a la izquierda. Y yo me acuerdo cuando Jesús
estaba siendo llevado ya a casa de Anás y de Caifás, que él miraba y se encontró allí con la mirada de Pedro y miró a Pedro, y Pedro estaba allí negándole, y Juan cuando también salió corriendo y casi pierde la ropa porque Jesús fue llevado a los juicios. Y los discípulos sí, en un primer momento tenían buenas intenciones, pero somos falibles. No les sea tenido en cuenta, hermano, a los que te fallen, porque tú y yo hemos fallado también. Agradezcamos al menos su intención. Me llamó, me visitó, me preguntó, sé que oró por mí, vi que se condolía conmigo. Valora eso, aleluya. Fomenta a tu alrededor consoladores, ayudadores, gente que te esté mirando. ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te ha ido? Pero sé tú también igual para otros. Busca tú también la manera de ser un consolador y un ayudador de tu prójimo. Aprendamos de Jesús, porque el Señor está aquí para darnos consuelo, fortaleza, acompañamiento. Muchas son las dolencias del justo, dice, o los sufrimientos, pero de todas nos saca el Señor. Y de la última será para ver la ciudad celestial. Cuando Jesús nos diga, entra, buen siervo. Cuando nos acompañen ángeles y nos lleven a esa ciudad celestial. Yo quiero que por unos minutos estemos orando.